Hola, voy a explicarles qué es el taller 13 de física en donde se habla de circuitos resistivos reductibles, ¿ok? Como ya vimos en el taller 10, en los circuitos hay los circuitos tienen dos elementos, ¿ok? Que serían la fuente, que es lo que brinda el voltaje, y los condensadores, que son, por decirlo así, una forma de guardar energía en ese circuito. Ahora, en el taller 13 nos introducen los resistores, que vendrían siendo los dispositivos como los que vimos en el laboratorio, que oponen cierta cantidad de energía en un circuito, ¿ok? O sea, no dejan pasar todo, sino un poco, y el otro, por decirlo así, que se pierde en forma de calor, según entendí, ¿ok? Así que vamos a concentrarnos más en lo que son los resistores. Bien, vamos a comenzar con las resistencias en serie, ¿ok? Ya sabemos del taller 10 que si tenemos dos o más resistencias, dos resistores agrupados en una sola línea, o por ejemplo así, que están conectados de una forma de que por alguna razón estén en una sola línea, los podemos agrupar como una sola resistencia equivalente. En este caso, aquí estos tres de aquí los agrupamos como uno solo. Y así mismo pasa acá, en estos tres de acá los agrupamos como uno solo, ¿ok? Para poder calcularlo, en este caso, se suman todas las resistencias individuales. O sea que para ambos casos, la resistencia equivalente sería igual a sumar la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Claro, no simplemente van a ser 3, pueden haber un número indefinido de resistencias. Pero en sí, así sería para calcular una resistencia equivalente cuando tenemos una agrupación así en serie. ¿Ok? Ok, ahora, para el caso de las resistencias en paralelo, recordemos que cuando agrupamos en paralelo, esto significa que hay hay dos o más resistencias que estén separadas por nodos, o sea, estos puntitos que distribuyen la electricidad en este sentido y para este sentido. ¿Ok? Para cuando queremos agruparlas en paralelo, debemos ver si hay resistencias que estén así. No exactamente así como lo estoy mostrando, pero que sea una resistencia por rama, o sea, por palito este. Aquí hay una, aquí hay otra y aquí hay otra. Cada uno está en un palo separado, está en una rama separada. Así que podemos agruparlas en paralelo. Y al final nos va a dar una resistencia total si las agrupamos. ¿Ok? Para poder calcular las resistencias en paralelo, sería así: 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3. ¿Ok? Para simplificar esta suma de acá, es simplemente sumar los valores, pero de forma inversa. O sea, hay que primero sumarlas en forma de fracción y luego el resultado de esta fracción nos va a dar primero un número cualquiera. Voy a escribirlo acá. Un número cualquiera arriba y el valor de la resistencia. ¿Ok? Pero aquí no se acaba. Aquí tendríamos el valor inverso. Lo que hay que hacer es voltear esta fracción. El término de abajo pasa para arriba y el término de arriba pasa para abajo. ¿Ok? De esta forma, lo que tendríamos es el valor de la resistencia equivalente arriba y el número cualquiera abajo. Ahora, eso se divide y al final nos daría el valor de la resistencia equivalente en paralelo. ¿Ok? Así sería para obtener la resistencia equivalente cuando tenemos una agrupación en paralelo. Ahora voy a explicar algunos otros datos importantes con respecto para calcular algunos otros datos que quizás el profesor vaya a pedir. Ok, otra de las magnitudes que también podemos calcular, si es que nos lo piden en los ejercicios, es en este caso la corriente eléctrica, el voltaje y una opcional, pero que me pareció interesante, que es la potencia. Ya sabemos que la corriente eléctrica la debemos obtener en valores de amperios y se calcula utilizando la ley de Ohm,
Despejándola en este caso sería la corriente eléctrica va a ser igual a dividir el voltaje total, ¿ok? Voy a escribir total, o sea, del circuito eléctrico, y se divide entre el valor de la resistencia el cual se está buscando, ¿ok? Puede ser la resistencia total o puede ser una resistencia cualquiera del problema, ¿ok? Este sería para la corriente eléctrica, ¿ok? Para el caso del volta, o sea, de la voltaje, se hace uso de la ley de Ohm. O sea, que el voltaje va a ser igual a multiplicar la corriente eléctrica que sacamos de acá, o sea, esta corriente se usa aquí, y multiplicarla por la resistencia que estamos analizando, que bien puede ser la resistencia total o puede ser la resistencia de una resistencia X del problema, ¿ok? Y por último vamos a abrir un paréntesis, porque si bien esto no recuerdo que el profe lo haya explicado, está bien, lo dudo, pero puede que manden a calcular la potencia eléctrica, que usualmente se calcula en watts, o sea, la W mayúscula. La potencia eléctrica se puede calcular de dos formas. La primera es, una de las sencillas, es multiplicar el voltaje por la corriente eléctrica. O sea, el voltaje que sacamos de aquí y la corriente eléctrica que sacamos acá, la utilizamos aquí, ¿ok? Los otros dos métodos que se pueden utilizar son utilizando la ley de Ohm. En este caso, la primera es multiplicando la corriente eléctrica al cuadrado por la resistencia. O sea, la corriente eléctrica que sacamos de aquí, pero en este caso se eleva al cuadrado, multiplicado por la resistencia, ya sea la resistencia total o una resistencia X que tengamos en el problema, ¿ok? El último método para poder calcularla es también usando la ley de Ohm. La potencia va a ser igual a dividir el voltaje al cuadrado con la resistencia, ¿ok? El voltaje que sacamos de aquí y la resistencia, ya sea la resistencia total o la resistencia de la resistencia individual que estemos sacando, ¿ok? Esto sería lo más importante para calcular. Aunque ojo, aquí en el caso de la potencia, no recuerdo que el profe haya explicado si había que calcularla o no. Así que esto lo vamos a dejar como opcional, ¿ok? En lo que vamos a enfocarnos sería en la corriente eléctrica y en el voltaje. En la potencia ya sería como en un segundo plano. Pero igual les dejo el dato por si acaso en los ejercicios habrá que calcular. Bueno, voy a decir algunos detalles importantes en este caso para los dos. Para el primero es que en las agrupaciones en serie, o sea, cuando hay dos o más resistores en una sola línea, hay dos cosas importantes, ¿ok? La primera es que la corriente que va a recibir cada uno de ellos va a ser igual. ¿Por qué? Porque están en una sola línea, no se está yendo ni para otro lado ni para acá. Entonces la corriente va a ser igual. O sea, que la corriente que vayamos a sacar de todo esto, que digamos que es RA, la corriente de A o la corriente total, pues va a ser igual a va a ser igual a la corriente que vaya a estar en el resistor 1. Eso mismo va a estar para el resistor 2 y para el resistor 3. Y bueno, ya para la cantidad de resistores que haya en una agrupación en serie, ¿ok? A lo que me quiero referir es que como la corriente eléctrica pasa por un solo camino, la corriente total va a ser igual para cada uno. Si por ejemplo tuviésemos una corriente de 9 amperios, esos 9 amperios va a estar tanto en el resistor 1 como en el 2 y como en el 3. ¿Ok? Ahora, eso es para la corriente. En el caso del voltaje, el voltaje se va a distribuir, o sea, va a haber cierta cantidad para el 1, para el 2 y para el 3. Por lo que el voltaje de A o el voltaje total va a ser igual
a sumar el voltaje del resistor 1, o sea, el que tengamos acá, más el del 2, más el del 3. Y bueno, y el de la cantidad de resistores que tengamos aquí, ¿ok? Esos serían los dos datos para cuantos condensadores en serie. En resumen, la corriente eléctrica va a ser igual en cada uno, ¿ok? Mientras que el voltaje se va a distribuir, va a haber cierta cantidad para este, cierta cantidad para el otro y cierta cantidad para el otro, ¿ok? Para el caso de cuando agrupamos resistores en paralelo pasa algo similar, ¿ok? Pero a la vez a la inversa, o sea, al revés. Les explico. En el caso de la corriente eléctrica, en este caso sería lo opuesto, ya no sería igual, sino que sería la suma de la corriente que hay en el resistor 1 con el resistor 2 y con el resistor 3 y así sucesivamente, ¿ok? O sea, en el caso anterior habíamos visto que era igual, pero aquí como la corriente toma caminos distintos, puede irse para acá y para acá, porque acordémonos que estamos agrupando a estos tres, en este caso, en paralelo. Así que la corriente puede tomar dos caminos distintos y en cada uno tiene un valor distinto. Entonces por eso aquí ya no es igual, sino que es la suma de la corriente que esté en el 1 más la corriente que esté en el 2 más la corriente que esté en el 3. Y en el caso del voltaje, el voltaje en este caso sí se queda normal. Perdón, en este caso el voltaje total o el voltaje de A, no importa de los dos casos. En este caso, el voltaje no se distribuye, sino que va a ser igual. Va a haber un mismo voltaje aquí, aquí y aquí. No va a haber un voltaje que se vaya a distribuir como vimos en el caso anterior. Así que en el caso del voltaje total sería que el voltaje total es igual al voltaje que haya en 1. O sea, la batería que vamos a decir que tenga 12 volts va a tener un voltaje que va a enviarlo a estos tres. Para este van a haber 12 volts, para este también van a haber 12 volts y para el último también van a haber 12 volts. En este caso no se divide, sino que simplemente va a ser igual. ¿Ok? Y que estos serían los únicos 4 datos que quería dar adicionales. ¿Ok? Así que voy a hacer un pequeño resumen. Ok, así que para resumir, para cuando vamos a calcular la resistencia equivalente en un de resistores en serie, simplemente se suman algebraicamente, o sea, normal. Pones el valor normal y se suma normal. Cuando son resistores en paralelo, entonces se suma en forma de fracción y entonces al tener la fracción total, inviertes el resultado y te da la resistencia equivalente. ¿Ok? Entonces, hay otros datos que también se calculan, que son el voltaje, que se utiliza la ley de Ohm, o sea, multiplicar la corriente eléctrica y la resistencia. ¿Ok? En este caso, la corriente eléctrica viene de la corriente eléctrica que primero se calcula, ¿ok? La corriente eléctrica de cada resistor, no de todo el circuito. ¿Ok? La corriente eléctrica, entonces, ahora sí, para ir para allá, se calcula con la ley de Ohm, pero despejando la I que vemos aquí, que pasaría para el otro lado. Entonces esto quedaría en forma de división. Se divide el voltaje total de todo el circuito y luego luego se pone la resistencia, que generalmente es lo único que te dan en los problemas. Y por último, lo opcional es la potencia eléctrica, que se puede calcular de 3 formas, que sería multiplicando el voltaje por la corriente eléctrica, ambos los valores que ya anteriormente sacaste, la ley de Ohm, pero elevando la corriente eléctrica al cuadrado y utilizando el despeje de la ley de Ohm, solo que elevando el voltaje al cuadrado también. ¿Ok? En resumen, como debe ser en orden, sería primero la corriente eléctrica, después se calcula entonces el voltaje y ya opcional se calcula entonces la potencia eléctrica. Pero como vuelvo y repito, no estoy seguro si el profesor ha dicho algo sobre calcular potencia eléctrica,
pero por si acaso dejémoslo como en opcional, ¿ok? Y esto sería una explicación de lo que es el concepto del taller 13, o sea, de circuitos resistivos reductibles. Ahora en otro video voy a hacer el cálculo del problema 1, que ya a partir de ahí se puede resolver otros problemas, problema 3, 4, 5, etcétera.